¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, de verdad, gracias por acompañarme y ayudarme a llevar este mensaje de salud y bienestar a toda la población de nuestro país. Y hoy no es la excepción y vamos a hablar de, este tema me gusta, la memoria a lo largo de la vida. ¿Y quién mejor que el doctor Eduardo Calixto, médico cirujano y doctor en neurociencias, investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría? Qué gusto, Eduardo, gracias de verdad por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Y aparte, escritor. Me encanta tu libro y que fue todo un exitazo, el lado B de las emociones y todo lo que estás haciendo por hacernos entender lo que pasa aquí arribita en nuestra cabeza. ¿Cómo estás? Tenemos en la línea, doctor, sí, si puede poner su micrófono porque andamos en Zoom. Eso. Ahora sí, aquí estamos. Muy buenas tardes, feliz de estar contigo, mi querida Ethel, y de verdad un honor para mí poder estar en compañía de toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Es que ya llevas mucho tiempo ayudándonos a entender qué pasa en nuestra cabecita, cómo funciona el cerebro, qué onda con toda la química cerebral, estos neurotransmisores que nos hacen también ser quien somos, todas estas hormonas. Hay tanto que desconocemos y necesitamos de tu ayuda. Y hablar de la memoria a lo largo de la vida, pues va a ser muy interesante. Y ahorita no sé si le está pasando a mucha gente, que no sé si es el estrés, no sé si es la edad, no sé si son las hormonas, pero de verdad tenemos serios problemas de memoria. ¿Qué se hace en estos casos? Cuéntanos un poquito acerca, a lo largo de la vida, cómo va cambiando la memoria. La memoria va cambiando a lo largo de la vida. Tenemos la mejor memoria entre los 17 y 25 años promedio. Después de la edad de los 35 años empezamos a perder neuronas. Cada 10 años vamos perdiendo el 5% de nuestra corteza cerebral. En términos generales, antes de los 40 años, entre los 35 y 38 años, tenemos 86,000 millones de neuronas. Pero el sitio donde se genera la memoria, el aprendizaje, la atención selectiva, se llama hipocampo. Es la única estructura en el cerebro que puede producir neuronas. Y lo interesante de toda esta historia es que podemos inducir la formación de nuevas neuronas en el hipocampo. Y con esto tengo que decir entonces que las personas que no hacen ejercicio, que no comen bien, que no duermen adecuadamente, que no se enfrentan a nuevas y dimensiones distintas en la vida, no conectan neuronas. Por eso lo importante es qué edad tienes, pero también cómo la has cuidado y cómo te cuidas para tener una mejor memoria. Y este es el punto esencial. A lo largo de la vida también va generándose esta muerte neuronal, pero podemos disminuirla. Y de ahí la importancia de no fumar, de no tener adicciones, pero también sabernos desconectar de condiciones como el estrés constante o situaciones en las cuales estamos dedicando mucho de nuestro tiempo para cosas que no valen la pena. Entiéndase que desde el ver una tableta o un teléfono celular a deshoras, por ejemplo, después de las 11 de la noche, cambia la modulación de la neuroquímica cerebral y cambia la liberación de neuroquímicos como la anandamida y la oxitocina. Y en este contexto nos cambia la forma de conectar neuronas. Por eso, en términos muy concretos, diría que además de lo que estamos viviendo como experiencia, también la herencia y la memoria se hereda. Entonces, cuando usted discuta que si tiene mucha o poca memoria, o buena o no tan buena memoria, también vea cómo está mamá y papá. En términos generales, también esto se hereda. A ver, qué fuerte. No sé si te ha pasado que te comentan, tú como especialista en neurociencias, de que hay como esta niebla mental, de que estás pero no estás. Y muchas veces, lo hemos platicado, querido Eduardo, dices, es el estrés o tengo demasiadas cosas y pongo atención poquito a todo y entonces no me acuerdo de nada. Sí, el estrés nos hace muy selectivos, el estrés nos hace participativos de un evento, pero nos quita toda la proyección que está alrededor y cuando voltean y nos dicen, ¿qué no te diste cuenta quién llegó? Y tú, pues no, ¿no te diste cuenta que sucedió esto? Pues tampoco. Oye, y ante esta situación, ¿qué opinas de aquella situación alterna? Pues, Somos ¿cuál? con estrés muy específicos, exacto. Y déjame te cuento,
seguramente te ha pasado, a mí me ha pasado, Ajá. volteas y dices, ¿dónde dejé el coche? En el centro comercial, ¿no? Ah, Cuando sales. claro. Te das cuenta cuando, oye, y el boleto de estacionamiento No, o la bueno. circunstancia básica. Entonces, sí, son factores que nos sacan de poner atención y cotidianamente sí pueden influir mucho en cómo convivimos como personas y con esta memoria que pareciera que va cambiando la vida. Pero Sí. tengo que decirles rapidísimo a todos nuestros amigos Ujú. que después de 3 horas de haber visto un evento, se pierde casi el 40% de las imágenes y conceptos. De Por tres lo horas, o tanto, la sea, como que memoria no es ya. tan perfecta. Ujú. O sea, es como ya vi Sí, todo y ya te vuelves más como, le pierdes atención. Así. exacto. Ok. Pero yo te quiero Y preguntar una cosa. sí, Así como mencionas lo del estrés, que también tenemos que hablar del burnout, ¿no? Del síndrome de agotamiento, que es parte de este estrés crónico, ¿no? Y que, sí, o sea, es lo que llega un momento en que dices, ya no puedo con más en mi cabeza. Pero hablando de sí, que, sí, sí. adelante, adelante, No, nada más te quería por mencionar favor. que hoy el burnout, uno de los principales elementos a los cuales va a generar un cambio es a la memoria. Y es por eso, y a la memoria a corto plazo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuánto tiempo estamos estresados. Pero bueno, lo platicaremos si quieres más A ver, adelante. pero nada más yo quiero saber cómo le haces para bajar ese estrés. Entiendo que la meditación, el ejercicio, tantas cosas que necesitamos, querido Eduardo, pero el día a Sí, día a veces nos rebasa y yo te quería preguntar también acerca de esto, del burnout, que este síndrome que se da, donde dices que afecta a la memoria a corto plazo, pero también el tema de que hacemos las cosas en automático, porque estamos pensando en otra cosa y no poniendo atención en lo que estamos haciendo, como donde diablos dejé el coche en el estacionamiento, porque tal vez vas diario y dices, ¿era hoy cuando lo dejé en este lado o era en el, no? ¿En qué piso? Pero ahorita platicamos. Voy a una pausa y regresamos. No se vayan, queridos amigos. Volvemos. Platicando con el doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias, acerca de qué pasa con la memoria a lo largo de la vida. Comentabas, querido Eduardo, que de 17 años a 25 es cuando mejor memoria tenemos. De los 35 va bajando toda la memoria porque vamos perdiendo neuronas. Y bueno, cada año perdemos el 10%. ¿Cada año o cada...? Ay, otra vez tu micrófono, querido Eduardo. ahí Ahí estoy. estás. 1, 2, 3, Ahí ahí estoy. estás. No, Venga. a ver, vamos a hacer un cálculo. A ver. Promedio perdemos al día, después de los 38 años, entre 5,000 a 15,000 neuronas. Ay, ¿eso cómo se sabe? Y ¿Con la durante masa? 10 años, Ajá. y imagínate nada más, y durante 10 años, o sea, por cada 10 años, por cada Ujú. década, perdemos el 5% del grosor de la corteza cerebral. Exacto. Cada 10 años perdemos Entonces, el 5% del grosor, 5%, sí, eso de la implica corteza. que Ujú. vamos a ir mermando la capacidad memorística. Ay. Y en ese punto, Ujú. esta condicionante implica claramente que si no la cuidamos, porque estamos destinados a ir perdiendo memoria, y si no Sí, la cuidamos, peor. nos vamos a involucrar en unas condiciones que no van a ser favorables. Sí. Por lo tanto, ser conscientes de que fumar, beber alcohol, no alimentarnos adecuadamente, no descansar, vivir en un estrés constante, no cambiar las secuencias que nos hacen molestarnos, influye negativamente. Sí. Entonces, creo que ahora sí nos podemos ser más responsables porque incluso quienes en realidad no vemos esta pérdida de memoria, es Ujú. que uno no se da uno cuenta de la memoria que perdió hasta que la ve totalmente perdida. Así Ay. que tenemos que ser un poquito más responsables de Sí, ello. yo te decía que hay cosas que hacemos en automático. De repente vas manejando al trabajo, como lo haces todos los días, ni siquiera o vas tomando el camino, como quiera, ¿no? Pero no te das cuenta de cómo llegaste, cómo frenaste el coche, no tienes idea de nada hasta que dices, ay, ya llegué, ¿no? En automático. O lo que decías, ¿no? ¿Dónde dejé el estacionamiento? Que pues ayer vine también, pero no sé si era hoy que lo dejé en el piso 2 del estacionamiento o ahora en el 4 y estás haciendo las cosas sin estar aquí. No sé cómo explicar. Estás pensando en otra cosa, pero estás haciendo las Sí, cosas. ¿Qué pasa ahí? O sea, déjame, también es parte de, ¿no?
Sí, déjame decirte que estudios recientes han Sí. mostrado en esta forma y secuencia de activación de neuronas que hay una red que le llamamos red neuronal por defecto. Es muy interesante el nombre. Esto significa que cuando ya estamos aburridos, se activan ciertas regiones que principalmente son centrales y que van de donde, de la parte frontal hacia atrás, Ujú. activando varios grupos neuronales, tendemos a aburrirnos y en consecuencia a salirnos de las secuencias que son, digamos, que nos están poniendo incómodos Ujú. o que nos aburren o que ya no nos gusta. Esta red neuronal por defecto se activa predominantemente en las tardes. Entonces, resulta interesante que cuando esta red neuronal por defecto empieza a aparecer a las primeras horas del día, quiere decir que ya no nos gusta el ambiente en donde estamos, nos estamos aburriendo, Ujú. se es muy pesada la condición. Y Sí. este es uno de los puntos que quiero mencionar. Cuando estamos con esta situación, la memoria empieza a modificarse, empieza a cambiar. Entonces, implica claramente que cuando hacemos esta secuencia, prácticamente el cerebro empieza a identificar a través de la memoria qué estaría haciendo si no estuviera en ese lugar y nos hacemos más creativos. Ay, en la torre. Esto indica Sí. claramente que entonces el aburrimiento tiene un lado B, un lado Positivo. que yo no Ujú. diría tan negativo, que Ujú. hace que entonces te salgas, te hagas creativo y regreses al estado despierto. Y resulta que evidentemente los que se distraen más, se estresan menos y pueden consolidarse un poco mejor a ciertas condiciones. Ujú. Y esta misma red neuronal por defecto se va cuando estamos meditando. Así que lo interesante de todo esto es que bienvenida esta red, pero hay que saberla distinguir, Sí. mediar. Y lo interesante de todo esto entonces es saber que la memoria la podemos, si no conservar en la misma magnitud, sí quedarnos con ella un poquito más tiempo, en el sentido de que podemos mejorar muchas de las condiciones neuronales que vamos conservando. Es un hecho que aquellos que hacen ejercicio, que se cuidan, que facilitan romper rutinas Sí. entre los 45 y 50 años, tienen mejor memoria que aquellos que pues ya tienen Siguen 30 haciendo. años en un estrés constante. Entonces, sí es importante reconocer que esta capacidad sí la podemos modificar para favor en muchos casos. Sí, yo te quiero preguntar algo que se da en nuestro país muchísimo, bueno, y en muchos otros, que es el alcohol. ¿Qué pasa Sí. en el cerebro cuando tienes esas lagunas y que dices, no sé cómo llegué a mi casa, ¿no? Cuando estás con las copas. No sé, y luego hasta estas culpas, ¿no? Y estas actividades de riesgo que también te pones, o manejar alcoholizado, que bueno, es de las principales causas de muerte entre los chavos, muchas cosas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se bloquea? O sea, de que no te acuerdas qué pasó ayer, ¿no? El hangover, como dicen. Sí, la primera parte, digamos, los primeros 200 mililitros de alcohol incrementa la actividad de la dopamina, entonces nos sentimos contentos, felices, relajados, pero eventualmente tiene, y esa es la respuesta concreta a la Sí. pregunta, el alcohol va directamente relacionado con el neurotransmisor inhibidor del cerebro, que es el GABA. Mm. Por lo tanto, en las diferentes regiones del cerebro empiezan a inhibirse, empiezan a disminuir su función y poco a poco y gradualmente desaparece o va minando el proceso memorístico. Ujú. Entonces, tenemos que reconocer que el alcohol primero quita memoria Sí. y si se sigue tomando alcohol, el metabolito del alcohol, que es el acetaldehído, mata neuronas. Por esta razón, no hay un límite o un mínimo para tomar alcohol. Entre menos alcohol, mejor. Claro. Pero sí tengo que decir que aquellos que toman alcohol van a matar neuronas. Soy responsable de la magnitud de lo que estoy diciendo Sí. y necesariamente tenemos que reconocer que las neuronas mueren por el alcohol. Así, de tácito. Y eso es como que, Contundente. exacto, no nada más es el momento, sino realmente estamos haciéndole daño a nuestro cerebro de forma permanente. Y además irreversible. Y lo primero que realmente se tiene como consecuencia de una ingesta de etanol, Ujú. ya sea aguda o crónica, es la Sí. memoria. Por eso, esas historias de, pues dame una copa de vino para olvidar, Anda, claro, con las el vino se me canciones. olvidan las cosas, Sí. es cierto, Sí. pero nadie les dice que además de que va a olvidar, el daño es irreversible y ya no se van a acordar de muchas cosas, como también va a limitar mucho No, el bueno. adquirir nuevos.
Claro, a ver, es que ahí dicen, bueno, una copa de vino al día es muy sano para la función cardiovascular, ¿no? El resveratrol y demás, Línea. pero o sea, yo creo que hay otras cosas de resveratrol más sanas, ¿no? Que estar consumiendo alcohol todos los días Totalmente. por el tema de nuestro cerebro. Totalmente. Si queremos cuidar nuestro cerebro, usemos otras circunstancias, otras características y otros elementos. El ejercicio es fundamental. Sí. El ejercicio genera BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, sus siglas en inglés son BDNF. Eso indica claramente que una persona va a conectar más neuronas. Y esto es lo hermoso. Si no vamos a producir nuevas neuronas fuera del hipocampo, pues conectémoslas más. Y ese es el punto. Eso Lo está vamos a bueno. hacer a expensas de producir BDNF. ¿Y cómo lo hago? Es facilísimo. A ver, aquí te voy a detener, querido Eduardo. Te tengo que detener porque vamos a una pausa y regresamos con cómo vamos a incrementar el BDNF. Regresamos, no se vayan. Estoy platicando con el doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias, acerca de la memoria a lo largo de la vida. Y como decías, querido Eduardo, que el alcohol nos hace daño, punto, y mata neuronas. Y además, como va apagando estas partes, para decirlo en palabras sencillas, del cerebro, llega un momento en que no te acuerdas ni cómo llegaste a tu casa, ni qué hiciste, esas lagunas, ¿no? De, ay, qué peligro, porque sí es, ¿no? Sí. Cortamos la comunicación, las redes neuronales ya no se van a conectar de la misma eficiencia y eventualmente el alcohol cada vez es más, digamos, detonante de muerte neuronal. Claro. Y comentabas de cómo mejorar el tema de BDNF, que era factor de crecimiento, ¿de qué? Factor neurotrófico derivado del cerebro. A ver, brain. Es un vocablo en inglés que cuando se encuentra, se identifica que permite más redes neuronales. Las neuronas son como árboles que se van ramificando cada vez más, y eso lo producimos por el estímulo cotidiano, pero también con BDNF. Y por consecuencia, esa condición nos ayuda mucho a la memoria. Y cuando tú me preguntas, ¿y qué produce BDNF? El ejercicio. El ayuno intermitente, condiciones de romper rutinas, secuencia de hacer, por ejemplo, interacciones dinámicas cortas y poco a poco ponerse atención y, por supuesto, un orgasmo intenso puede producir BDNF. Ay, bueno, ese sí está padre. Pero eso de interacciones, ¿cómo es eso? ¿Cortas? Podemos leer un capítulo de un libro, lo cierro, ¿de qué se trató? Eso produce BDNF. Estamos cuestionando, por ejemplo, ¿de qué fue la película? Eso que dices, a ver, ¿cómo me puedes hacer un resumen de lo que acabas de decir? Ese tipo de cosas, para que el cerebro sintetice, produce y hace que se fuerce más la conectividad. Ok, eso está buenísimo. Ahora, para hablar del BDNF, el factor de crecimiento neuronal, ¿cómo era? Si no, bueno, algo así. BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Eso, el ejercicio, ¿tiene que haber algún nivel? Porque la gente piensa que debe ser un ejercicio extremo, donde haya dopamina y endorfinas y todo. ¿Qué tanto? Rapidísimo lo decimos. Es cuestión de hacer ejercicio aeróbico por arriba de 20 minutos, forzar aproximadamente de la frecuencia cardíaca, subirnos de 80 a 90, 100 latidos por minuto, generar el proceso de inhalación y exhalación profunda. A nivel de los vasos sanguíneos se produce una proteína que a su vez viaja al cerebro y es la que es el detonante del BDNF. Por lo tanto, hoy sabemos que esto es la dinámica de activación para que el cerebro esté llegando más sangre y que el cerebro responda conectando más neuronas. O sea, así que el ejercicio es fundamental en la vida. 20 minutos por arriba de 100 latidos por minuto. No tiene nada que ver el 220, el ejercicio aeróbico. Que ya sabes, la fórmula para ver tu frecuencia cardíaca máxima de ahí. ¿Sí tiene que ver eso? ¿O 100 latidos por minuto y en ejercicio aeróbico? 100 latidos por minuto que te vayas arriba es suficiente, mantenerlo durante 20 minutos es suficiente para producir BDNF. Ay, a ver, hagamos eso. A ver, está muy claro, ayuno intermitente, obviamente el manejo del estrés, ¿no? Ejercicio. Romper rutinas. El romper rutinas, yo creo que eso sería fundamental. Aprender cosas nuevas, salir de esa zona. 6 horas, alimentarse adecuadamente, sentirse pleno en las condiciones que estás haciendo, que quiere decir que rompe el estrés. Yo sé que muchos van a decir, usted pero lo dice porque está todo. No, espérame, todos tenemos nuestra fuente de estrés, córtelo, adáptelo. Claro. Tiene derecho a tener estrés, pero no más de 90 minutos. No se enoje por arriba de 35 minutos. Camine, por favor, en la velocidad en la que usted haga los pasos.
produce también más BDNF. Oye, y chile, ¿no? Que comamos chile. La vez pasada en el lado B de las emociones en tu libro decías que comer picante te hace que no te enojes tanto por la capsaicina, ¿no? Sí, producimos BDNF en respuesta. Así que muchos de esos elementos, desde el abrazo selectivo, desde el te quiero, un mensajito, ayuda muchísimo, por supuesto. Oye, rapidísimo, porque aquí me van a regañar, pero el tema, 30 segundos, rapidísimo, el tema de las grasas, que dicen que en nuestro cerebro, que deberíamos de hacer una dieta cetogénica y comer puras grasas. Eso lo vamos a hacer en un programa posterior, pero nada más dime, ¿sí o no? No, tenemos que alimentarnos adecuadamente. Generar este proceso cetogénico no es tan bueno. Pues y lo decimos por qué después. Ya está, los dejamos picados. Querido doctor Eduardo Calixto, como siempre, un abrazo grande y tómate de toronjil, tenemos que también hablar de eso. Ya está. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ethel. Un placer. Gracias, queridos amigos. Gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.